Muy buenas tardes, soy Mario Sergio de la Riva Espinosa, residente de segundo año de la especialidad de cirugía general en el Hospital 2 de Mayo. Mi tema de exposición, como parte de las actividades en telesalud, está orientada a la ultrasonografía en un punto de atención, o sea, POCUS, para el diagnóstico de colecistitis aguda. El diagnóstico de colecistitis aguda es importante porque esta es una patología muy frecuente en los servicios de emergencias, de urgencias, ¿no? Y como tal, el conocimiento de sus criterios diagnósticos es importante. Estos están establecidos en la guía de Tokio del 2018, considerando signos locales de inflamación, signos sistémicos de inflamación y los hallazgos imagenológicos, a lo cual está orientado esta exposición. Hay muchas modalidades de imagen que pueden ser útiles para el diagnóstico de colecistitis aguda. La tomografía, la resonancia, el ultrasonido, la colecintigrafía. Sin embargo, la ecografía es el estudio de elección debido a que es ampliamente disponible, incluso en hospitales, perdón, en establecimientos de salud del primer nivel de atención. Se puede disponer de un ecógrafo para poder realizar estos estudios. Comparado con otras modalidades como la tomografía, la resonancia magnética, es un estudio barato, ¿no? Y ofrece dinamismo, es un estudio dinámico, permite interactuar con el paciente y realizar y obtener las imágenes en tiempo real, ¿no? Dinámicamente, ¿no? Y evaluarlas, obviamente, también de esta forma, de forma dinámica, ¿no? Generalmente la tomografía y la resonancia, no porque sean menos sensibles y menos específicas, sino porque se utilizan más que todo para determinar complicaciones en los casos de colicitis aguda, como presencia de gas intraparietal, como colicitis gangrenosas, enfisematosas, ¿no? Entonces, la ultrasonografía es el estudio de elección o primer estudio para el diagnóstico de colicitis aguda. El POCUS se refiere a aquella ecografía en la cual se realiza en el punto de atención del paciente. Es decir, si yo tengo un ecógrafo portátil en una pequeña pantalla y la realizo a cabecera de cama, es un POCUS. Si la realizo en un área de emergencias con un ecógrafo, en un tópico de cirugía, también constituye un POCUS. Si realizo una ecografía con un ecógrafo en un nivel primario de atención, en un establecimiento de salud que dispone de ecógrafo, también constituye una forma de POCUS. El objetivo es describir aspectos técnicos básicos para el POCUS en sospecha de colicitis aguda y dos, describir estos hallazgos en el POCUS, o sea, hallazgos ultrasonográficos para el diagnóstico de esta patología. ¿Cómo realizo el barrido ecográfico, ¿no? En un paciente en el cual yo tengo la sospecha clínica de una colecistitis aguda, ¿no? Voy a describir la posición del paciente, qué tipo de transductor se usa y cómo se hace el barrido, ¿no? Entonces, la posición del paciente generalmente es la posición de decúbito supino, ¿no? El paciente en posición de decúbito supino es la forma inicial en la cual se realiza el abordaje para el estudio ultrasonográfico de la vesícula y la vía biliar. Sin embargo, hay otra posición que es muy ventajosa en determinadas situaciones, como es la posición de decúbito lateral izquierdo. Es aquella posición que se utiliza, sobre todo, en pacientes que no están en ayuno o presentan vísceras huecas como el estómago o el duodeno con contenido gaseoso o con contenido líquido, que interfieren con la obtención de la imagen, sobre todo el contenido gaseoso, que produce artefactos que interfieren con la adecuada obtención de la imagen, ¿no? Entonces, en pacientes que no están en ayuno, ¿no? Colocar en esta posición de decúbito lateral izquierdo desplaza estas asas y permite una mejor obtención de la imagen. Pacientes que presenten drenajes, compresas o cicatrices de la parotomía en cuadrante superior derecho también facilita esta posición una adecuada realización de la ultrasonografía, ¿no? El transductor que se usa, como se observa en la imagen, es un transductor convexo, que puede ser de 2 a 5 MHz, un transductor convexo como el que tenemos en los ecógrafos, en salas de urgencias, ¿no? O en el primer nivel, los hospitales, establecimientos de salud del primer nivel de atención, corresponden a esos transductores, ¿no? El barrido que hago con el traductor puede hacerse en un eje subcostal al cuerpo, ¿no? Es muy diferente el eje del cuerpo que el eje de la vesícula biliar. Un eje subcostal derecho, un eje longitudinal al cuerpo o abordar la zona intercostal, tratar de abordar el espacio intercostal. Sin embargo, este último abordaje, el CES,
puede resultar difícil en la obtención adecuada de la imagen debido a que la costilla, por su contenido cálcico, ser hueso, produce sombra acústica posterior que puede interferir en la obtención adecuada de la imagen. Y siempre es importante documentar los hallazgos de la imagen. Es importante documentarlo siempre en la historia clínica o con una fotografía y mucho mejor en video, apelando al dinamismo de la ecografía. Sería mucho mejor obtener un video de la ultrasonografía que se hizo. En este video se exponen básicamente dos ejes de la vesícula para la exploración de la vesícula biliar. El eje longitudinal, la exploración del eje longitudinal de la vesícula y la exploración en el eje transversal de esta. En el eje longitudinal, como se observa en la imagen, el transductor lo colocamos en una posición subcostal derecha, como se ven en las imágenes de la derecha, ¿no? Para obtener la imagen de la vesícula en verde que se observa a la izquierda. La idea de esta posición es obtener, ¿no? El eje longitudinal de la vesícula biliar, ¿no? Entonces colocamos el transductor de tal manera que podamos observar sus tres partes, fondo, cuerpo y cuello, en todo su eje longitudinal, ¿no? Hacemos un movimiento de báscula, como se observa en la imagen de la derecha, para obtener toda la extensión de lateral a medial de la vesícula biliar. Miren cómo hacemos el movimiento de báscula para barrer de lateral a medial o de medial a lateral todo el espesor de la vesícula biliar, obviamente en su eje longitudinal como se observa en la imagen. Este es todo el eje longitudinal, se mantiene en el eje longitudinal. Sin embargo, hacemos el movimiento de báscula barriendo toda la extensión lateral a medial de toda la vesícula. El eje corto de la vesícula se observa, obviamente, en una posición perpendicular o transversal, perpendicular a la posición anterior, para ello poder observar el eje corto de la vesícula biliar como se observa en la imagen de la izquierda, ¿no? Entonces, al posicionar el ecógrafo, el transductor en esta posición, como se observa en la imagen, yo barro el eje transversal, el eje corto de toda esta vesícula biliar, ¿no? Desde la posición más distal hacia la posición más proximal, explorando todas sus partes, cuello, fondo, incluso el conducto acústico, ¿no? ¿Qué hallazgos debo yo identificar para el diagnóstico de una colecistitis aguda? Vamos a hacer un parangón, una comparación entre el hallazgo normal y el hallazgo patológico. Vamos a describir primero la vesícula biliar como tal, en cuanto a dimensiones y características de su contenido y pared. La vesícula biliar 1. La vesícula biliar tiene un contenido anecogénico, como se observa en su interior. GB es gallbladder, es decir, vesícula biliar, contenido anecogénico por la bilis rica en agua. Su pared, como se observa en la imagen, ese anillo hiperecogénico blanquito que rodea la vesícula biliar, es su pared que no mide más de 4 a 5 milímetros en una persona normal, ¿no?
Cuando es patológico, cuando es normal, perdón, esta vesícula biliar tiene un tamaño promedio de 80 a 40 por 40 milímetros, 80 de diámetro longitudinal y 40 de diámetro transverso. Sin embargo, esto puede ser variable, sobre todo el eje longitudinal. Lo que más nos importa a nosotros es el eje transversal, ¿no? Entonces, comparando lo normal con lo patológico, miren la figura de arriba en la cual la vesícula biliar tiene un contenido anecogénico y miren la imagen de abajo, un caso de una litiasis, una colicitis aguda litiásica específicamente, en la cual el contenido ya no es totalmente anecogénico, se observan tres fases, ¿no? La parte anecogénica, que es la bilis normal, una parte al centro más hipoecogénica, ¿no? Corresponde a barro biliar, y una imagen hiperecogénica que produce una sombrita, una sombra posterior detrás de ella, ¿no? Que corresponde a una piedra, a un cálculo, ¿no? A un cálculo biliar. Entonces esto es patológico porque esto no debería estar dentro de la vesícula biliar, ¿no? ¿Qué otra cosa más? La pared. La pared normalmente, como se observa arriba, es delgada y hiperecogénica. Sin embargo, abajo, siendo patológica, se observa un desdoblamiento de esta. Y es porque la línea central que se observa en esta ampliación de la imagen de la pared, que por dicho ya, decirlo de paso, está agrandada, tiene un diámetro más de 4, un diámetro más de 4 milímetros de esa pared, está engrosada, ¿no? Su característica parietal es importante también porque tiene líquido, intraparietal, significa que hay edema de la pared, está inflamada esa pared de la vesícula, ¿no? Y las dimensiones, que es algo que nos importa, como se ve en la imagen del centro, más que el diámetro longitudinal nos importa el diámetro transverso. El diámetro transverso ensanchado nos indica sobre todo que hay distensión de la vesícula biliar. Lo más probable es que hay un punto de obstrucción proximal, ¿no? Que indique que hay una estasis de bilis y hay distensión de la vesícula biliar. Entonces el diámetro transversal es muy importante para nosotros. ¿Qué otra característica puedo observar yo en la imagen del centro? También es el líquido perivesicular, ¿no? No es normal que exista el líquido perivesicular, ¿no? En una vesícula normal. Sin embargo, cuando hay edema, significa que hay inflamación, se acumula el líquido, pueden haber colecciones perivesiculares, ¿no? Otro signo que no está descrito acá en la imagen, pero que es importante también, es el signo de Murphy ecográfico positivo. Durante la realización de la ecografía, coloco el transductor subcostal derecho en la posición que se les ha explicado y solicito al paciente que inspire y sostenga la inspiración, inspire lentamente. Entonces, al yo hacer presión con el transductor, o espero que el hígado descienda y la vesícula descienda y hace contacto con el transductor, el paciente súbitamente cesa la respiración, ¿no? La inspiración, entonces ese es un signo de Murphy ecográfico presente. Lo que ya describí, ¿no? Hallazgos en colicitis aguda, la presencia del signo de Murphy ecográfico positivo, la pared engrosada, más de 4 milímetros, ¿no? O edema de pared. El diámetro, la vesícula grande o distendida sobre el diámetro transverso, más de 40 milímetros, ¿no? La presencia de líquido o colecciones perivesiculares y obviamente algo que esté causando esa obstrucción, generalmente un cálculo, ¿no? Estos signos, los signos, sobre todo el signo ecográfico, perdón, de Murphy ecográfico, la presencia de litos en su interior, el edema parietal y en la presencia de aire en la pared, tienen una sensibilidad y especificidad muy buenas para el diagnóstico de colicitis aguda. No significa que los otros signos como el hidrops vesicular, la presencia de pus o la presencia de barro biliar o el engrosamiento de pared sin edema o el líquido pericolicístico no sean importantes, también lo son, pero los signos que están a la izquierda tienen una muy buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, ¿no? ¿Qué consideraciones o pitfalls, trampas pueden haber al hacer una ecografía? El engrosamiento de la pared de la vesícula biliar con líquido en su interior de la pared intraparietal no significa necesariamente que sea un cuadro de colicitis aguda. Hay que evaluar el contexto clínico del paciente, porque pueden haber situaciones como la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad renal crónica, síndromes edematosos, en los cuales hay congestión de la pared vesicular sin que necesariamente sea un cuadro de colicitis aguda. Debe valorarse el contexto clínico del paciente. Si hay una imagen que está dentro de la vesícula hiperecogénica, produce sombra acústica posterior y es móvil, al cambio de posición significa que lo más probable sea un cálculo. Sin embargo, si esta imagen hiperecogénica no produce sombra y no se mueve con el cambio de posición del paciente, significa que lo más probable sea un pólipo.
La intraposición gaseosa hemos descrito de que puede ser un problema, ¿no? El estómago, sobre todo con contenido gaseoso líquido en un paciente que no esté en ayuno, lo más frecuente, produce artefactos, sobre todo el aire, que interfieren con la adecuada obtención de la imagen. Entonces, el cambio de posición al decúbito lateral izquierdo puede solucionar este problema. Hacerle que respire o inspire, también de manera sostenida, puede ayudar al desplazamiento de estas vísceras huecas y favorecer la obtención de la imagen. Eh, Algo que he olvidado mencionar acerca del duodeno. Muchas veces el duodeno toma cierta similitud con la vesícula biliar y muchas veces es confundido con esta. De tal manera de que hay que tener mucho cuidado en identificar la vesícula biliar del duodeno. Si no se tiene una adecuada experiencia en la realización de ecografía, la cual puede ser muy sencilla de aprender como se ha visto, se tiene que recurrir a alguien con mayor experiencia, un asistente, un residente, etcétera, ¿no? O interconsultar a alguien que conozca acerca de esta realización. Sin embargo, al ser un estudio ampliamente realizado, ampliamente disponible, barato, fácil de realizar, y que se puede aprender de mucho más rápido, tal vez no fácil de realizar al inicio, pero sí que se puede aprender a realizar, debe conocerse los criterios imagenológicos y cómo realizar una adecuada ecografía que puede ser muy sencilla y rápida de hacer, ¿no? En un punto de atención al paciente. Desde una sala de urgencias en el tercer nivel de atención en un hospital hasta un primer nivel de atención en el cual se disponga de ecografía. Muchas gracias por la atención y espero sea de ayuda este video para ustedes. Gracias.